Iglesia Nazaret Central presenta la serie Viviendo una fe verdadera, con el tema ¿Cómo domesticar a este indomable?, impartida por el pastor Walter Heidenreich. Hoy deseo hablarles de un arma que se ha diseminado y distribuido por todo el planeta Tierra. Según los estadistas, hay más de 6.000 millones de estas armas letales esparcidas por el mundo. Jamás ha existido un invento como ese. Es un arma biológica, es un arma totalmente peligrosa que cualquiera puede usar y activar, pero no cualquiera puede controlar. Es fácil de disparar, pero muy difícil de detener. Y lo que la hace peligrosa es eso, y que no hay que tramitar ningún permiso para poder portarla, ni practicar para poder usarla. ¿Saben cómo se llama? La lengua. Cada habitante de la tierra tiene esa arma y la usa. Y hoy queremos juntos estudiar en el libro de Santiago el tema ¿cómo domesticar a esta indomable? Y pedimos que el Señor nos hable a todos. Oremos. Señor, te damos gracias por todo. Te bendecimos y te adoramos. Te exaltamos y juntos te pedimos que hoy nos hables con este tema tan práctico para nuestras vidas. Si tú no nos iluminas, si tú no entras en nuestro corazón tratando con nuestro corazón, no vamos a poder nunca domesticar a la lengua. Pero hoy queremos aprender, Señor, como cantábamos, algo nuevo empezó y queremos aprender a domesticarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. Es interesante porque nosotros hace 2 meses atrás estudiamos un tema de la lengua. No sé si alguno recuerda en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación. Eso fue hace 2 meses atrás. Los que estuvieron en aquel entonces recordarán. Y ahora les pregunto, ¿cómo les fue? O mejor ni recordarnos. Ahora, noten qué interesante que cuando llegamos al libro de Santiago, encontramos que Santiago habla de este tema nuevamente. ¿Por qué? Porque había un problema hace 2000 años y hay un problema hoy. Y Dios lo tiene que repetir vez tras vez en su palabra. Y es el mismo problema, la lengua que tenemos. Y Santiago en el capítulo 1, verso 19 dice, mis queridos hermanos. A Santiago no le interesa cómo habla el mundo. Le está hablando a la iglesia, mis queridos hermanos. Tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. En el capítulo 1 también, versículo 26, Santiago dice, si alguien se cree religioso y no le pone freno a su lengua, es un mentiroso. En el capítulo 2, versículo 12, Santiago dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados. Capítulo 2, verso 12. En el capítulo 4, Santiago habla de esto. Hermanos, no hablen mal unos de otros. En el capítulo 5, verso 12, Santiago dice, hermanos, miren, le está hablando a la iglesia. Hermanos, no juren que cuando ustedes digan sí, sea sí. Que cuando digan no, sea no. Ahora noten qué interesante, en cada capítulo, Santiago habla de la lengua. De los 5 capítulos. Pero nos falta un capítulo aquí. ¿Cuál es? El 3. ¿Por qué? Porque ese es el capítulo donde más versículos se dedica a la lengua. En un libro tan corto, en 5 capítulos, gran porcentaje de este libro está dedicado a la manera en cómo nosotros hablamos. Así que queremos aprender juntos este tema y escuche usted lo que Dios tiene para usted. No piense, esto le vendría bien al que está aquí al lado. No. Ajuste su vida a la verdad de Dios. Y no queremos condenar a nadie. Queremos advertir y dar soluciones para que juntos aprendamos cómo debemos hablar. ¿Dónde encontramos este tema de Santiago? En el capítulo 3, versículos 1 al 12. Así que juntos queremos ver lo que allí dice en Santiago 3, del 1 al 12. Y dicen los versículos 1 y 2 lo siguiente. Santiago 3, 1 y 2 es como una introducción. Hermanos míos, no pretendan
muchos de ustedes ser maestros, porque como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, madura y puede controlar su cuerpo. Qué interesante. Y Santiago no está prohibiendo hablar. Lo que está diciendo es que no debemos ser rápidos en ser maestros, líderes o pastores si no podemos controlar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque para Dios es más importante lo que somos que lo que hacemos. Dios está más importante en nuestro ser que en nuestro hacer. Y no podemos comenzar a hablar de Dios si no estamos siendo transformados por Él. Ser transformado y controlado por el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, es controlar la lengua que uno tiene. Ahora, en el mundo en que vivimos, en este mundo frenético y caótico que vivimos, en los países donde está aprobado todo lo que tiene que ver con las leyes de los homosexuales, por ejemplo, en Estados Unidos, los colegios y muchas empresas tienen que tener un porcentaje de gente trabajando que sean homosexuales o lesbianas, porque así va. Porque primero se aprueba una ley y luego viene todo un cúmulo de leyes junto. Entonces en los colegios, y yo siempre le digo a la gente que si quieren que se apruebe esa ley, quieren que sus hijos, su maestro sea una lesbiana o un homosexual. Entonces cuidado con esas leyes. Y entonces, a un director de escuela en Estados Unidos, la verdad que ni le interesa cómo sea una persona. Lo importante es que cumpla su horario y trabaje. Si es homosexual, lesbiana, no les interesa. Pero en las cosas de Dios, las cosas cambian. Porque Dios está más interesado en nosotros como persona que en lo que hacemos o en nuestros dones o talentos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3 y en Tito capítulo 1 encontramos los requisitos de Dios para los pastores o ancianos o líderes de una iglesia, como usted quiera llamarle. Y cuando vemos las características que Dios pide de nosotros, encontramos que tienen que ver todas con características del carácter de una persona. Allí no dice que predique bien, que ejecute bien un instrumento, que haga bien esto, no. Porque el llamado de Dios primero es a Él, luego hacer cosas para Él. Y aquí Santiago lo dice claramente. No hay que ser rápidos en ser líderes o maestros o hablar del Señor. Primero hay que ser una persona que el Señor esté empezando a controlar. Y parte de eso es aprender a controlar la lengua. Ahora, ¿por qué hay que controlar la lengua? ¿Por qué? Bueno, Santiago nos va a decir 3 cosas. ¿Por qué hay que cuidar lo que digo? Y en aquella época que no existían las redes sociales, hoy en día sí. Si Santiago escribiría hoy, diría que hay que controlar lo que uno dice y lo que uno escribe. ¿Por qué? 3 razones. Primero, la lengua dirige, y esta no es en la foto de nadie, no se preocupe, la lengua dirige nuestras vidas. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Verso 3. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo el animal. Un caballo tiene media tonelada de fuerza bruta. Y usted puede poner una niña de 60 kilos encima de un caballo. Y si la niña sabe jinetear, se le pone el freno al caballo y la niña con las riendas puede domar el caballo. Y escuche, puede hacer hasta que el caballo baile si ella quiere. ¿Por qué? Por las riendas, por el freno que controlan el animal. Y así entonces Santiago compara que así también es la lengua. Versículo 5, así también es la lengua. Un miembro pequeño, pero hace grandes cosas. La lengua dirige. En el versículo 4 nos da otro ejemplo. Fíjense también en los barcos. Son grandes, miles de toneladas. Los grandes cruceros de hoy en día llevan 5.000 turistas a bordo. Y por cada turista que lleven, tiene que haber, por cada 2 o 3 turistas, uno de la tripulación del barco. Los grandes barcos de guerra llevan armamentos, aviones, helicópteros.
y 5.000 soldados con todas las comodidades. Miles de toneladas flotando con un timón pequeño. Y cada vez el timón de los barcos es más pequeño, como el timón de un automóvil. Y Santiago dice en el verso 4, fíjense en los barcos que a pesar de ser tan grandes, de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Verso 5, así es la lengua. Gobierna una persona, la dirige, la controla. ¿Cómo es posible? La dirige y la controla. Una vez un filósofo, no me acuerdo el nombre, tenía una gran cena con sus amigos, y era una cena de gala, y le dijo a su criado, que era también el cocinero, ve al mercado y compra lo más valioso que haya para hacer una gran cena a mis invitados esta noche. El filósofo se sentó en la mesa, los invitados, y el criado empezó a traer los platos de comida. Primero, lengua a la vinagreta. Segundo plato, lengua al horno. Tercer plato, lengua en escabeche. Cuarto plato, lengua asada. El hombre estaba que reventaba de la bronca, el filósofo, porque faltaba un plato más, y ¿saben qué? Lengua frita le trajo. Y entonces el filósofo le dijo, pero no te dije que traigas lo mejor del mercado, y pura lengua me estás dando. Y el criado dijo, usted me pidió lo mejor, y le traje lo mejor. ¿No es la lengua el miembro más útil en la sociedad? Con ella puede aconsejar a alguien, orientar al perdido, cantarle a Dios y levantar al caído. ¿Está bien? Dijo el filósofo, está bien. Mañana tengo otra cena con mis invitados. Te pido que me traigas entonces lo peor que encuentres del mercado. Y así fue. El día llegó y la cena llegó. Primer plato de comida, lengua a la vinagreta. Segundo plato, lengua al horno. Tercer plato, lengua en escabeche. Y el filósofo no se aguantaba y le dice, ¿qué me hiciste? Usted me pidió que le traiga lo peor del mercado, y lo peor es la lengua. Con la lengua puede difamar, romper la reputación de una persona, dedicarse al chisme o hacer una guerra. No tenía razón el criado. Exactamente. La lengua dirige. Usted en su trabajo, si vive maldiciendo todo el tiempo, no va a durar mucho, créame. Usted en su trabajo, si dice o escribe cosas que no corresponden, no va a durar mucho, créame. Usted va a una entrevista de trabajo y maldice al que lo entrevista, no va a durar mucho. ¿Por qué? Porque la lengua dirige a una persona. La lengua nos puede dirigir para mal, la lengua nos puede dirigir para bien. En la Biblia dice en Proverbios 13:3, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. La Biblia dice en el libro de 1 Pedro 3:10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. En Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Noten, hasta con la boca uno declara que es salvo. La lengua dirige a una persona para mal o para bien. Quiero hacer un paréntesis. A ver, chicos de cabina, si están las luces, las tiras LED encendidas, porque veo un poquito oscuro ahí. Ahí está. ¿Se ve mejor? ¿Sí o no? Muy bien. Hay que estar pensando en varias cosas siempre, ¿no? La lengua dirige. Segundo, la lengua destruye. Versículos 5 al 8, miren lo que dice Santiago. Versículo 5. Así es la lengua. Es un miembro pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con una pequeña chispa. Y hemos visto y vemos continuamente en los lugares donde hay mucho calor que se encienden los bosques con una pequeña chispa, con un pequeño fósforo, y con un poco de aire se incendia un bosque. Y luego, ¿cómo se apaga un incendio? Es muy difícil. Hemos visto devastaciones en California, en Europa, cuando hay calor, y no se pueden apagar ciertos incendios. Aquí lo dice claramente Santiago. Un incendio se enciende con una pequeña chispa. Así también es nuestra lengua. Dice en Proverbios 16, el perverso hace planes malvados, en sus labios hay un fuego devorador. Mis hermanos, la mano mata a corta distancia, la lengua a larga distancia. Un puñetazo usted lo puede esquivar, un chisme o una palabra que a usted difame su reputación o carácter no la puede esquivar. Esta semana un hermano que está siendo detractado
difamado y su reputación echada por el suelo. Me escribió y ayer salió en un periódico de aquí de la capital. Él se defendió de todas las mentiras que le están diciendo, pero ya lo difamaron. Ya lo difamaron ante la sociedad. Y yo le dije, tú confía en Dios, ¿no es cierto? Solo Dios conoce tu vida, Él te va a defender. Pero una pequeña chispa enciende un gran fuego. Una palabra maliciosa, una calumnia que alguien está muy lejos, que uno no conoce, no se puede evitar. Como dice el Salmo 73:9, con la boca increpan al cielo los impíos y con la lengua dominan la tierra, porque con la boca hasta llegan al cielo con lo que dicen. Alguien dijo, soy más mortal que la bomba atómica, puedo destruir hogares, romper corazones, destrozar vidas, viajo más veloz que el viento. No tengo respeto por la verdad, no tengo misericordia con el indefenso. Mis víctimas son más numerosas que las arenas del desierto. Mi nombre es el chisme. Y sabemos que eso es cierto. La lengua puede inducir a los hombres a la violencia o puede moverlos a las más nobles acciones. La lengua puede instruir a un ignorante, alentar al abatido, consolar al sufriente, confrontar al moribundo o aplastar el espíritu de una persona, de una sociedad o de un país. La lengua puede destruir reputaciones, esparcir odio y desconfianza y llevar a las naciones a la guerra, como ha sucedido. En el versículo 7, Santiago dice, y sigue hablando, diciendo en el versículo 7, el ser humano puede domar toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, llena de veneno mortal, porque asesina el carácter de una persona. Hoy en día en los circos ya no hay prácticamente más animales, ¿no es cierto? Pero en la época donde los circos habían animales, mi primer circo, yo no sé si una vez les dije, la primera vez que yo fui al circo fue aquí en Guatemala. Y la primera vez que vi un tigre tan cerca, ¿no? Tremendo. Y el domador ahí adentro en la jaula con el tigre, ¿no? Y me acordé de este texto. El ser humano puede domar animales, ustedes saben. Ustedes pueden ver algunos programas de televisión y ahí andan con las tremendas serpientes enrolladas y animales y las focas que en las grandes piscinas en Estados Unidos bailan y hacen increíbles movimientos. El ser humano doma cualquier tipo de animal. Pero como dice aquí, hace 2000 años lo escribió Santiago, el ser humano lo que no puede domar es ¿qué? La lengua. La lengua. Con la boca podemos asesinar el carácter de una persona, está llena de veneno mortal, dice aquí en el capítulo 3, la lengua. Así que la lengua dirige, la lengua destruye. Y tercero, la lengua demuestra quiénes somos. Mire lo que dice el versículo 9. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. Con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Ese es como aquel hermano que dice, yo amo a Dios, pero odio a los hermanos de la iglesia. Me parece que eso está un poquito errado, ¿no? Es como aquellos que vienen al culto y alaban a Dios y hablan y le cantan a Dios, pero luego se van a su casa criticando a Dios y a medio mundo, por no decir al pastor, a los músicos y a todos. Aquí cuando dice Santiago, maldecimos a las personas, no está diciendo que usted maldice con malas palabras a una persona. Se refiere a la crítica que no conoce, destructiva, al juicio que no conoce los hechos, se refiere a palabras que desalientan, al chiste sarcástico. Verso 10. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso puede brotar de una misma fuente agua dulce y salada? No, eso es imposible. Si usted abre el chorro y el agua está salada es porque la fuente está con agua salada. Si usted abre un chorro y está el agua potable es porque la fuente está potable. El árbol de higos da higos, no manzanas. Es imposible, dice aquí, que del interior surja algo bueno y luego se hable algo malo, o al revés. Verso 12, hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Una persona no puede hablar lo bueno teniendo un corazón malo, ni hablar lo malo teniendo un corazón bueno.
Si yo me quejo y maldigo y grito todo el día, el problema no está en la lengua, sino que está en la fuente, que se llama, ¿cómo? Corazón. Corazón. Así que aquí lo que nos está diciendo Santiago es que la lengua demuestra quién es uno. La lengua es el megáfono del corazón. La lengua son los parlantes del corazón. La lengua es la pantalla del corazón. La lengua es la pantalla del tablero del automóvil, que si hay un problema en el motor, de nada sirve pintar la carrocería porque el problema sigue estando. Hay que cambiar el motor o hacerlo nuevo. Igual pasa aquí con nuestra lengua. El problema es que a veces muchos cristianos nos parecemos a Pedro. Decimos al Señor que le amamos, que moriríamos por Él, pero a las 2 horas lo maldecimos. Hermanos míos, esto no debe ser así. Jesucristo dijo en Mateo 12, 34, 35, no se puede tener un corazón malo y hablar lo bueno, porque del interior del corazón habla la boca. Entonces, si la lengua dirige, destruye y es como un animal y declara lo que somos, la pregunta debería ser entonces, ¿cómo domesticamos a este animal? ¿Qué hacemos? Bueno, cada uno debe tener quizás alguna idea de qué podría ser. Déjeme darle 2 consejos generales. El primero, pida ayuda a Dios. El Salmo 141 dice, Señor, ponme en la boca un centinela, guarda mis labios. O sea, pedir ayuda a Dios. Además, si le vamos a decir algo a Dios, recordemos que Él ya lo sabe. Así que no tenga vergüenza de decirle a Dios las cosas. Si Dios a usted hoy no lo partió con un rayo, conociéndole todo, háblele tranquilo, no le va a partir un rayo. Él es omnisciente. Mi hija me preguntó ayer o antes de ayer, papi, ¿Dios conoce todo? Sí, le dije. ¿Y conoce mis pensamientos? Sí, porque ya me quería pedir un chocolate, me parece. Porque ya le había dado su porción diaria, ¿no? Y Dios sabe lo que voy a pedir. Sí, le dije, hasta yo creo que también sé, le dije lo que me vas a pedir. Dios sabe todo. Miren qué lindo, como dice Romanos 8. Si el que nos puede juzgar es Dios y no nos parte un rayo, qué misericordia. Y Dios dice que le pidamos. El salmista dijo, Señor, controla mi boca, porque yo no puedo. Porque Santiago no nos dice que nosotros podemos controlar, nosotros no podemos. Y así que el primer consejo aquí es, Señor, ayúdame, ayúdame. Y el segundo consejo, un corazón nuevo. No hay alternativa. No hay por dónde. Claro que yo le podría decir algunos ejemplos para domesticar la carne, como diciendo, cuente hasta 10 antes de responder, y usted se va a acordar de contar hasta 10 antes de responder. No. Yo le podría dar algunos consejos y la carne no se puede domesticar. Dios no vino aquí a transformar la carne. La carne es carne, nuestra inclinación al mal está. Nuestra inclinación a gritar, a ofender, a hablar mal, es intrínseca al ser humano. Lucharemos con ella hasta la muerte. Pero hay un poder superior, que es el poder y la naturaleza del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo, entra la parte divina en nosotros. Y entonces nos da un nuevo corazón. Y por eso dijo Jesucristo que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso el problema, ¿dónde está? ¿En la boca o en el corazón? En el corazón. En el corazón. Cuando usted tiene sus hijos, sus sobrinos, sus nietos peleándose y diciéndose cosas, ellos tienen 5 o 6 años. Usted le puede decir, no digan eso, no hagan eso. Hablen lo bueno, díganse perdón. Y ellos quizás lo van a hacer por un minuto y luego empiezan de nuevo. ¿Por qué? El problema está ¿dónde? En el corazón. En el corazón. Si usted ve a un hermano que ahora cuando se sube al bus comienza a criticar, a difamar y a decir cosas, usted le puede decir, hermano, cállese porque la verdad que a palabras necias, oídos sordos, y el hermano se va a callar y se va a bajar del bus y le va a hablar cosas feas a otra persona. Porque la lengua demuestra cómo es el corazón de una persona. Por eso si el motor tiene una falla, de nada sirve pintar la lámina, el carro, hay que cambiar el motor. Por eso el problema está en el corazón.
En el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 31, dice: arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón, háganse de un espíritu nuevo. David conocía a Dios y dijo: crea en mí, Señor, un corazón nuevo. En el Salmo 51, 10, ¿cómo es un corazón nuevo? Un corazón que sabe que cuando dijo algo malo o ofendió involuntariamente se arrepiente. Un corazón humilde que sabe que necesita de Dios. Un corazón nuevo es un corazón que ama a Dios y un corazón agradecido a Dios. Necesitamos este corazón para que de ese corazón salgan palabras como Dios quiere que salgan. Por eso necesitamos un corazón como el que el Señor quiere. En 1 Pedro 3:10 dice: el que quiere amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de hablar engaño. La única manera de controlar la lengua es permitir que Jesús controle el corazón. Si no, mañana hablaremos igual que ayer. Esto es un cambio que no lo puedo producir yo ni usted, y si usted está en un ministerio, ni su líder, nadie. Esto es algo personal con el Señor. Y algunos de nosotros, yo creo que podríamos dar testimonio. Quizás algunos recordamos cómo era nuestra manera de hablar antes, que maldecíamos o decíamos cosas sin sentido, ofendíamos para acá y la lengua era un hacha y un fósforo. Obviamente sabíamos que no la podíamos controlar, porque intentar controlar la lengua en la carne es como intentar que no encienda un fósforo en el infierno. Imposible. Y cuando vemos y permitimos que el Señor comience a trabajar, empezamos a ver poco a poco los cambios. Y el Señor empieza a trabajar el corazón para que eso se vea luego en la manera en que hablamos. Así que si usted hoy a la salida escucha a alguien que dice barbaridades que no son correctas, no le diga nada, pero recuerde que el problema no está en la pantalla. El problema está dentro. Pero esto es para cada uno de nosotros. Santiago dice en el capítulo 3, verso 1 y 2, todos ofendemos muchas veces. Es cierto. Todos podemos decir un consejo equivocado, podemos estar en una reunión y dar una propuesta quizás equivocada. Todos fallamos. Por eso necesitamos el control del Espíritu Santo en cómo hablamos. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Te invitamos los viernes a las 18:45 horas, domingos a las 7, 9:30 y 11:30 horas. Estamos ubicados en la Avenida Bolívar, 3300, Zona 3, Ciudad de Guatemala. Puedes seguir nuestras transmisiones en Facebook Live, los domingos a las 9:30 horas. Sintonízanos en Radio Cultural TGN, los domingos a las 11 horas. Para más información, descarga nuestra app. Visítanos también en www.nazaret.org.gt. Contáctanos.